Esta palabra que hemos leído aquí la tomaremos como base para hablar bajo el título Un desastre que se veía venir. Esta es la historia del momento en que el reino de Israel se parte en dos. El reino de Israel, como un reino completo, unido, duró muy poco. Solamente durante el reinado de Saúl, luego de David y Salomón. Después de Salomón, ese reino se dividió y quedó Israel. Únicamente se le decía a 10 de las tribus, y a Judá, aunque en realidad Judá se alió con Benjamín. Entonces podríamos decir que más bien quedaron 9 tribus allá y de este lado de acá 2. A esta parte entonces Judá se le conoce ahora como lo que sigue del pueblo, de una manera más sobresaliente, porque tenían la capital Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. Entonces eso le daba la oportunidad a la gente de Judá. Las otras tribus quedan separadas y pusieron como capital a Samaria. Lo que queremos aquí es mirar ese momento. Realmente que Israel fuera dividido y quedara solamente una tribu que fuera gobernada por la casa de David fue un designio de Dios, fue una decisión divina, y Dios lo profetizó, por cuanto Salomón no mantuvo la rectitud que debería haber mantenido delante de Dios. Porque todas las cosas que se hacen tienen una consecuencia, un resultado, para bien o para mal. ¿Cómo será para bien? Cuando agradamos al Señor. ¿Cuándo será para mal? Cuando decidimos conscientemente dejar de lado la voluntad del Señor. Entonces, aquí tenemos, pero quiero concentrarme en el momento histórico como tal, en ese momento cuando se rompe y queda ya la separación. Eso sucedió cuando estaba o fue a comenzar a gobernar el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. En ese momento es que se da la separación, la ruptura, y cuando queda ya Judá aparte y queda el resto de Israel aparte. ¿Qué nos dice la palabra? Lo que leímos aquí es: llega el momento de investir a Roboam como rey de Israel. Se reunieron en un lugar que se llamaba Siquem, pero había un problemita que venía desde el tiempo de Salomón, y ese problema se le había levantado a Salomón porque había dejado de agradar a Dios. Y aunque Salomón controló humanamente el problema se llamaba Jeroboam. Jeroboam realmente era un servidor, un colaborador, un hombre valiente, joven en su momento. Cuando decimos joven no es necesariamente porque tuviera 20 años, pero era un hombre joven que era muy valiente, muy esforzado, tenía un liderazgo que lo hacía sobresalir en medio de la gente, y
y parece que este muchacho comenzó a darse cuenta de cosas que no le agradaban. Entonces Salomón le puso freno al problema y Jeroboam salió huyendo y se fue para Egipto. Y allá se quedó porque acá corría peligro. Además, Dios le había dicho a Jeroboam: voy a hacerlo así, a través del profeta Ahías Silonita. Se quitó la capa, la partió y le dio 10 pedazos y le dijo: así dice Jehová, recibe esto. Pero usted sabe que todo tiene su tiempo. El problema se resolvió, entre comillas. Ya no hay ningún hombre que esté retando la capacidad del reino. Pero ahora que Roboam debe asumir y que ya Salomón no está en el panorama, Jeroboam dice: bueno, a mí me dieron una profecía. Y la gente también dijo: nosotros nos acordamos de una profecía. Y por ahí anda un joven, un hombre joven que tiene madera. Y entonces resucitaron el problema. Para que usted se dé cuenta que los problemas que son levantados de parte de Dios no se van a acabar. Y estoy diciendo algo que puede sonarle raro a usted. Le estoy diciendo que los problemas que son levantados de parte de Dios no se van a acabar. Porque aunque la gente viera a Jeroboam como un problema, no era un problema. Sí era un problema para la gente, pero no era un problema. Era una solución a un problema. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Era un problema ¿para quién? Para Salomón, era un problema para el reino, era un problema para la política, pero no, realmente no era un problema. Por eso le digo que un problema que viene de parte de Dios no se va a acabar, porque aunque era un problema a los ojos de la gente, realmente era una solución que Dios traía a un problema real, y el problema a veces no está donde uno lo ve. El problema muchas veces no está donde uno lo ve. ¿Dónde se veía el problema? En Jeroboam. ¿Dónde estaba realmente el problema? En Salomón. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, que Dios tiene un mejor ojo para ver que nosotros. Diciéndolo de una manera muy criolla, nosotros no vemos más allá de la punta de nuestra nariz. Pero Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce lo más recóndito. Dios no necesita que nadie le diga nada. Las personas podemos tener todas unas actuaciones, una apariencia, todo muy claro, y la gente lo puede ver claro, pero quien realmente conoce qué hay allá adentro no es la gente. Quien realmente conoce lo que hay allá, bien allá, cuál es lo que realmente, qué cosa es la que de verdad uno tiene guardada, no lo sabe nadie más sino Dios. Las motivaciones más profundas del ser humano las conoce Dios. Y aquí en ese momento aparece de nuevo el problema que realmente era la solución. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Aparece otra vez Jeroboam, la gente lo mandó llamar, viene con los demás y vienen donde el rey.
Y dice, bueno, ya llegó el momento, ¿cómo no? Bendito sea Dios. Qué bueno, vamos a tener nuevo rey, le dijeron. Solamente queremos hablar con usted un poquito. Y ellos, su poquito era un problema económico. Era un problema por impuestos. Era un problema por tributos. Lea la historia en su casa y usted verá que el problema que la gente más sentía era un problema económico. Podría ser cierto como podría no ser cierto. Yo no estoy diciéndoles que sí era cierto o que no era cierto. Estoy diciendo que esa era la raíz del problema que tenía esta gente. Mire lo que le dice: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Cuando usted mira más adelante, que en este capítulo habla de cómo Roboam quiso hacer valer su derecho al reino, dice en el verso 18: envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero los hijos de Israel lo apedrearon y murió. ¿Ve que el problema sí era por eso? El problema era por impuestos. Él mandó al que estaba a cargo de los impuestos, y la escritura dice, la gente lo apedreó, lo mataron. Cierto, puede ser. Podría decirse que sí, pero podría decirse que no, no se sabe, porque en estas cuestiones de gobiernos, de políticas y de impuestos será muy difícil que encontremos un punto donde todos estemos de acuerdo, el que gobierna y el que tributa. Es difícil. La Biblia, hablando del tiempo de Salomón, dice que no había aprecio por la plata, que era un material precioso y ha sido un material precioso a través de la historia. Dice que no había aprecio por la plata en tiempos de Salomón. Dice que en Jerusalén, que era la capital, la plata era como piedras. O sea que cualquiera de ustedes habría tenido un juego de cubiertos de plata en su casa. Cualquiera de ustedes, porque era como piedras. O sea, llegó a tener un valor irrisorio en el tiempo de Salomón. Cuando se hablaba de que ya alguien tenía comodidad, entonces sí, bueno, ese ya tiene algo, hacía su platico de oro, un pocillito de oro, algún adornito de oro, pero la plata era como piedras, todo el mundo lo podía tener. Entonces no creo que la gente estuviera tan desprotegida. El comercio era tremendo. Recuerde que Salomón gobernó desde el Éufrates hasta la entrada de Egipto, y que estaba en el control de dos de las vías principales que traían comercio internacional. Estaba la autopista costera internacional, así le llamaban, una que venía desde Egipto, pasaba por toda la orilla del Mediterráneo hasta por Tiro y Sidón, que fueron siempre ciudades muy importantes, subía y daba la vuelta para seguir hacia Mesopotamia, y entraba por esas partes que está hablando que el rey Salomón tenía el control. Y el otro era el que subía por el Golfo de Aqaba, porque también por ahí traían desde el África y subían por ahí las cosas directamente entrando por la tierra donde gobernaba Salomón, por el sur de Israel, y pasaba por el sur del Mar Muerto y se unía más adelante con la otra autopista. Entonces estaba en control tremendo. La Biblia dice que comerciaba con oro, plata, que Salomón comerciaba con perfumería, que tenía un comercio de textiles terrible. Eso es lo que dice la Biblia. También eran
comerciantes en armas, o sea, había mucho. La historia dice que en el tiempo de Salomón el pueblo de Israel tuvo un crecimiento económico, político y militar fantástico. Pero como ustedes saben, todo tiene un precio en la vida. Y la gente le gusta que todo crezca, pero los impuestos no crezcan. Así somos nosotros. Y entonces no vamos a decir si estoy a favor o en contra de eso, pero esa era la razón real. Lo que yo miro aquí no es la razón genuina, válida o inválida. Lo que yo veo aquí es como cuando Dios decide algo y Dios decide que venga una situación que será para alguien un desastre. Si Dios ya lo dijo, eso vendrá. Y no importa lo que haga la persona para intentar evitarlo. Igual que si lo que Dios dice es una bendición extra, un levantamiento para bien, una restauración, un llenarse de Él, un ser tomado en las manos de Dios para que pueda haber algo bueno, tampoco lo podrá evitar nadie. En el caso positivo, Dios quería levantar a su pueblo que estaba en el cautiverio y a un hombre llamado Mardoqueo, y hubo alguien con un poder, digamos un peso pesado en el gobierno, que quiso aplastar no solamente a Mardoqueo, sino a toda la nación de Israel. Hizo todo su mejor esfuerzo, se llegaron a firmar los edictos, leyes de gobierno para la total destrucción, el exterminio sin duda de toda la nación. Y para Mardoqueo el premio mayor, una horca de 50 codos de altura. Un codo eran 45 centímetros. Y usted está hablando de una horca de unos 24 metros de alto. Premio mayor para Mardoqueo. Estamos hablando de una cosa fantástica, 24 metros de altura, una horca. Este techo de ahí donde están puestos los aires hasta el piso son aproximadamente 5 metros, 5 metros, algo así. Imagínese usted eso multiplicado por 4 veces y un poquito más. Y cómo lo que quería este hombre cuando se pusiera ahí a Mardoqueo era que se viera desde muchas partes que allá estaba Mardoqueo. Desde aquí con una soga al cuello ya estaba muerto, y ya el viento a esa altura lo moviera y él deleitarse. Todo estaba preparado. Pero cuando Dios quiere bendecir y ayudar y levantar, no hay Amán, no hay edictos, no hay gobiernos, no hay leyes, no hay nada, hermano, que pueda impedir lo que Dios quiere hacer para el bien de su pueblo. Pero ahora, si es al contrario, si es que Dios ha determinado, como aquí, un desastre sobre alguien por razón de cuentas que nunca quiso arreglar con Dios, porque déjeme decirle que Dios siempre llama a arreglar cuentas. Dice: venid pues y estemos a cuentas. El problema no es solo que el ser humano haga cosas indebidas y que se levante en su orgullo, en su prepotencia contra Dios, contra su voluntad. El problema es que lo haga y que no quiera arreglar las cuentas. Porque
Usted sabe lo que pasa aquí si usted va y toma créditos y usted depende de otros. Usted tiene que ir a arreglar sus cuentas, porque si no las arregla, le va a venir un desastre. Usted toma algo con un banco, usted tiene que arreglar las cuentas con el banco. Si usted no arregla sus cuentas, va a perder su casa. Si tenía una empresa y tenía propiedades, va a perder sus propiedades. Es más, no hablemos de los bancos, hablemos de que usted y yo somos ciudadanos en cualquier país y le debemos al Estado la tributación, el impuesto por el derecho a estar vivos, el derecho a tener una cédula, el derecho a ser ciudadanos del lugar. Entonces hay que tributar, o sea, hay que pagar los impuestos. Y si uno no arregla las cuentas, va a perder la casa, va a perder el vehículo, va a perder hasta la libertad, lo van a poner en la cárcel, etcétera, puede perder la vida. El problema es cuando el ser humano no quiere arreglar las cuentas. Porque sí es cierto, Dios quiere que vivamos para Él. ¿Cuántos sabían que Dios quiere que vivamos para Él? Sometidos a su palabra, sometidos a su voluntad, dando nuestro corazón para agradarle en todo. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere una comunión íntima con sus hijos. La Biblia dice que cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, dice que Dios se paseaba por el huerto y tenía comunión con el hombre y el hombre con él. Eso es lo que Dios quiere. Si en algún momento entra alguna situación anómala, pecaminosa, en contra de la voluntad de Dios, eso definitivamente ofende al Señor. O sea, uno no puede evitar eso. La gente hoy día pretende que todo se cubra y se trate de ignorar lo que ofende a Dios por el hecho de que Dios es amor. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese punto de vista, la gente pretende que el adulterio no pasa nada con eso, que la fornicación no pasa nada con eso, que todo tipo de inmoralidad sexual, llámese lesbianismo, homosexualismo, o ¿cómo le llaman esto de los que abusan con los niños? Pedofilia, bestialismo, cualquier tipo de situación, o incluso robo, atraco, etcétera. La gente pretende que porque Dios es amor, eso no importa. Digo, la gente pretende, no es lo que Dios dice. La gente pretende, lo publican, lo hablan, lo exaltan, etcétera. Pero Dios siempre estará dispuesto a perdonar el pecado, siempre y cuando el ser humano venga a arreglar cuentas con Él. Venid pues y estemos a cuentas, dice Dios, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero para que eso sea cierto, hay que venir y arreglar las cuentas con el Señor. Y aquí habían unas cuentas que no se quisieron arreglar. Y cuando uno no arregla las cuentas, la factura es alta. Y aquí se está pagando. Llaman a este hombre, vienen y hablan con Roboam y le dicen: bueno, ayúdenos, nosotros le queremos servir, queremos ser buenos ciudadanos, pero ayúdenos. ¿Cómo nos va a ayudar? Entonces él dijo: bueno, vengan dentro de 3 días para estudiar la situación, a ver qué podemos hacer por el país, por los ciudadanos.
Y cuando se fueron, llamó el hombre a los ancianos que habían servido junto con su padre, los consejeros, los que siempre, y les preguntó, bueno, ¿qué hacemos aquí en esta situación? Imagínense, los ancianos le dijeron, no, pues, si te condujeres humanamente con esta gente, este pueblo, si les agradares, y una cosa que a la gente le gusta mucho, si les hablares buenas palabras, ellos te servirán. A todos nos gusta que nos hablen bien. No solo a mí, a usted le gusta que le hablen bien, a mí también me gusta que me hablen bien. A uno le gusta que en medio de las palabras, etcétera, la gente pueda demostrar algo de comprensión con uno. Mire lo que le dicen los ancianos. Pero dice, él, dejando el consejo de los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Siempre pasa eso, cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio de los que sirven, ¿cierto? Del ministerio. Siempre en la política sucede eso. Cambian los gobernantes, enseguida cambia el alcalde, el secretario, cambia todo. Y en esto no era la excepción. Mire, dice, él llamó a unos ancianos que habían servido con su padre, pero cuando ya oyó el consejo, dice, llamó a los que se habían criado con él, que ahora eran los que estaban a su servicio. Y les preguntó, y ellos le dijeron, ¿cómo que les alivie? No, ¿cómo se les ocurre? Dice, mire, lo que usted tiene que responderle a esta gente es, el dedo más pequeño mío, o sea, el meñique diríamos nosotros, ¿verdad? Es más grueso que todos los lomos de mi padre. Salomón no debería haber sido muy delgado, porque comía bien. Dice, yo no me eximí de nada, decía Salomón, yo me di gusto en todo. Vamos a suponer que no era tampoco una cosa exageradísima, pero era un hombre de buen tamaño. Ponga usted que midiese alrededor de su lomo 115, que no es mucho para una persona alta y que tampoco es exagerado. Ahora mida el meñique. 1.2. ¿Qué está diciendo? Yo aventajo a mi padre 100-1. Claro. Mira el consejo de los muchachos. Dígales, yo aventajo a mi padre 100-1. El meñique mío, el dedo meñique mío, que puede medir 1.2 de grosor, es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, 100-1. Yo soy 100 veces más fuerte que mi padre. Soy 100 veces más inteligente que mi padre. Soy 100 veces más que Salomón. Y además usted les va a decir, mire, mi padre los azotó con castigo de azotes de varas. Yo los voy a azotar con escorpiones. O me hacen caso o se van a dar cuenta quién soy yo. Cuando usted mira los dos discursos, usted dice, pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué este muchacho deja el consejo de los ancianos, un consejo que muy bueno para que siga? Dice, ellos así te van a servir el resto de sus días. Y luego va a tomar un consejo que usted diría, no, pero es que si uno mira a todas luces, se nota que el consejo está fuera de orden. No puede decir que él es 100 veces mejor que su padre. Pero Dios estaba en el asunto. Pero miremos la naturaleza
de la situación. Miremos en este momento no lo que Dios ha determinado, sino por qué este hombre deja el consejo de los ancianos. Razón, ¿por qué deja el consejo de los ancianos? Ese era el desastre. Pero ese desastre se veía venir. ¿Por qué lo deja? Dice, porque ellos le contestan: si te condujeres humanamente con este pueblo. Luego le contesta: y les hablares buenas palabras, y les agradares. Mire usted que lo que le están diciendo los ancianos a este muchacho es: mi hijo, para poder hacer las cosas bien y guiar a un pueblo y llevar a ese pueblo y que ese pueblo esté unido, hay que tener humildad. Hay que oír a la gente. Hay que aceptar que las personas, por más posición que uno tenga, ellos tienen razones que son valederas también para ellos. Además, para poder ser un líder que realmente tenga el apoyo de la gente, hay que ser una persona que se identifica con las dificultades y los problemas. Por eso, si les hablares humanamente. Y realmente son cosas que aquí en este momento, en la teoría y en el estudio y en la enseñanza y desde el púlpito de la iglesia, suena bien. Pero vaya usted y póngalo en práctica. Es sencillo, pero póngalo en práctica. Están hablando unos hombres que ayudaron a un rey por 40 años. Todos los 40 años de experiencia le sirvieron para reconocer que para ser un líder hay que ser humilde, que para ser un líder hay que oír a las personas, que para ser un líder hay que reconocer que los que están allá realmente no son menos personas que uno, sino que a uno Dios le dio el privilegio de ser el líder, pero que ellos también tienen las cosas con las que uno tiene que identificarse. Y eso no es tan fácil. Casi siempre los seres humanos creemos que somos los únicos que tenemos la razón. No estoy diciendo usted, estoy diciendo nosotros, todos. Vaya usted y mire, por ejemplo, eso es fácil de pensar en una iglesia, porque, por ejemplo, en nuestras iglesias, las hermanas y hermanos de la iglesia normalmente hacemos algo que le llamamos actividades, o sea, preparamos algunas comidas, algunos alimentos, y entre nosotros mismos los consumimos pagando un precio muy asequible, y lo poquito que queda lo usamos dentro de la obra del Señor, y así nos ayudamos. Entonces, alguna persona prepara una cosa, otra. Ponga usted de acuerdo a los que cocinan. En algo tan simple, y usted verá que cada uno va a querer decir que la cebolla queda mejor picada cuando se pica así. Que para que una sopa quede bien, primero hay que poner las yucas. Otro va a decir, no, primero las papas. Otro va a decir, no, primero el agua sola, después las yucas, no, que si las yucas las pelan el día anterior, le quitan toda la corteza del día anterior y luego la dejan en agua, y entonces, no, ¿cómo se le ocurre así? Lo va a dañar. Si eso se quita una semana antes, se guarda en la refrigeradora. Cada uno tiene su fórmula y cada fórmula es la mejor. ¿O estoy equivocado? Así somos los seres humanos. Ponga usted a alguien a hacer un aseo y deje a otro que también hace aseo ahí, verá que le dice: así no se toma la escoba, no es así, es así. Pues claro, el uno es zurdo y el otro es diestro.
Cada uno tenemos la razón. A los seres humanos lo menos que nos gusta es aceptar que los demás también tienen razones valederas, que cada uno en su medio tiene la razón. Y eso ha costado muchísimo a mucha gente. Y a este hombre aquí, claro, era de parte de Dios, pero hablando humanamente, eso le costó a este hombre el reino. Mire qué tanto puede costar. ¿Está usted aquí? A algunos les ha costado el hogar. A algunos les ha costado el hogar. A otros, como a este, les ha costado el reino, porque era un rey. A otros les ha costado su empresa. Han acabado con su empresa, etcétera. La historia se podría seguir alargando. Pero vayamos a la otra pregunta. Pero ¿por qué este hombre acepta las razones de estos jóvenes consejeros? Que usted dirá desde ahí sentado, pero si es que a todas luces se ve que sería un fracaso, ¿cómo se atreve a decir que es 100 veces mejor que Salomón? Bueno, hay varias razones. ¿Cómo se atreve a decir uno que el dedo meñique mío es 100 veces más que el de mi padre? O sea, que la fuerza y la capacidad mía. Usted dirá, mire, es que hay discursos que aunque a uno le parezca que no serán aceptados fácilmente por la gente, no porque son realistas, sino porque satisfacen el ego de la persona. Sí, muchas cosas que se hacen no se hacen porque sean realistas, no se hace porque la persona al analizarlo diga eso está bien, sino sencillamente porque le satisface su ego, sus sentimientos. Le satisface lo que uno quiere por dentro. Y muchas cosas que se hacen mal no se hicieron mal realmente porque en el comienzo la persona hubiera pensado, ay, eso es muy bueno. No, en un comienzo la persona hasta tambaleó entre lo uno y lo otro. Y hasta dudó, ¿no será que eso me hace daño? Pero al fin y al cabo, sabiendo y pensando que le podría hacer un daño, pero es que eso me satisface. Pero es que eso llena mi ego. Porque hay personas que hacen cosas que ya saben que no les va a resultar bien, pero la hacen porque eso le llena su ego. Sí, señor. ¿Por qué las personas se rebelan? La razón, la realidad nos dice que uno no se debe rebelar contra las autoridades delegadas, llámese terrenales o espirituales. La razón le dice a uno que no lo haga porque va a salir perdiendo. Pero es que me siento tan bien desahogarme y decirle lo que siento. Quedo satisfecho. Es que yo quiero que me oigan, yo quiero decir. Y aunque sabe que le va a costar, pero quiere tener la satisfacción de decirlo. Y cuando ya después que pasó todo llora y dice, ¿y por qué lo hice? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque usted quería hacerlo. Lo hizo porque eso le daba una satisfacción, aunque fuera momentánea. Usted iba a tener la oportunidad de desahogar su ira, sus deseos de decirle, usted no es más que yo también soy persona.
y después a llorar el resto de la vida. Pero esas cosas son las que pasaron aquí, y eso fue lo que le trajo ese desastre tan terrible a este hombre. Aunque sí, yo sé, amén, Dios lo había dicho y tendría que ser así, y si no hubiera sido así, sería de alguna otra manera. Porque Dios no solamente tiene plan A, Dios tiene plan A y plan B, y también tiene plan C y plan D y plan E. Dios tiene todo el abecedario. Lo que no funciona de una manera va a funcionar de otra. Un rey que Dios le dijo, se le acabó el tiempo. Dios se lo dijo el mismo día, se le acabó el tiempo. Hoy lo van a matar en la guerra. Dijo, ah, sí, venga. Y llamó a un rey amigo de él y dijo, vámonos juntos a la guerra. Usted se pone el vestido de rey y yo me voy como soldado. Y lo arregló todo. Digo, mandó a su amigo con todo el vestido de rey, su corona, en el carruaje real. Y él dijo, mire que yo, tranquilo, yo voy a ser el hombre de pelea. O yo no quiero ser rey, yo quiero ser soldado. Y se puso el vestido de un soldado, la armadura de un soldado, todo. Y se mimetizó entre toda la gente y se fue. Pero Dios había dicho, ese día usted se va a morir. Y él dijo, ¿a que no me muero? Dios le dijo, vamos a ver quién tiene la razón, hijo. Vamos a ver quién tiene la razón. Y Dios le dijo, hoy se muere. Y él dijo, ¿a que no me muero? Y se fue. Y dijo, ¿quién me va a conocer aquí? Entre toda esta cantidad de gente, ¿quién me va a conocer? Dice la escritura que el asunto con ese rey sucedió así. Los enemigos en el ejército enemigo vinieron y rodearon al que estaba con el estilo de rey, con la corona y con todo, y vinieron para matarlo. Pero dice que él gritó, ¡ay, no, yo no soy! Y lo conocieron. Digo, ¡ay, no es! Pero uno de los que lo iba a matar ya tenía el arco con la flecha puesta, y cuando vio que no era, dijo, ¡ah, qué cosa! Soltó la flecha para otro lado y se fue la flecha. Adivina quién le cayó. Dice la Biblia, oiga, ni que le hubiera apuntado, ni que le hubiera apuntado, porque dice así, dice, soltó la flecha, dice, a la aventura. O sea, si no se puede, pues soltemos esto ya, lo tiró. Oiga, ni que lo hubiera apuntado. Dice, llegó, dice, y entró derecho por entre las junturas del coselete. O sea, la armadura tenía una partecita muy pequeña donde se juntaba, y por ahí entró. Y eso que fue a la aventura, ¿qué tal que hubiera sido bien calculada? Para que usted se dé cuenta que cuando Dios dice algo, lo dijo el que sabe. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros entendemos esto, que Dios tiene razón? Levante la mano que cree que Dios tiene razón. Cuando usted vea un desastre venir, una de dos: o se arregla sus cuentas con Dios, o el problema lo va a solucionar Dios a su manera. La gente vino, el rey le da esta razón, escoge esta razón, le satisfizo ese discurso. Yo soy mejor que mi papá, 100 veces mejor que mi papá. Soy mejor dicho, esto va en aumento, la gloria va cada vez mayor. Yo soy el hijo de Salomón, yo le aprendí, yo me leí todos los 3000 proverbios de mi padre, yo sé. Entonces me leí todos los libros de botánica que él escribió. Mejor dicho, yo todavía estoy muchacho, yo estoy para hacer grandes cosas. Por lo general nosotros creemos eso. Casi siempre creemos que yo soy mejor que mi papá. Casi a todos los hijos nos pasa. Llega un momento de la vida cuando creemos, yo soy mejor que mi papá. Cuando el tiempo pasa, nos damos cuenta cuánta falta me hace mi papá.
porque así es la vida. Igual pasa en la iglesia. Yo soy bueno cantando, mejor que todos los que están cantando ahí. Cuando pasa el tiempo uno dice, uy, si estuviera fulano de tal para que me dijera cómo se hace este do. Uy, no, ¿cómo lo haría él? Uy, si estuviera aquí, lástima que ya se murió. Pasa y vuelve a pasar. Y la historia ha estado llena de estas situaciones. Quiero terminar, pero quiero hacer esa aplicación. ¿Cuántas veces uno llega a saber más que el pastor, cierto? ¿Cuántas veces uno llega a saber más que el pastor? Ay, Dios mío. Oh, lástima, mi pastor ahora. Y uno llega a saber más que el pastor. ¿Sabe cuándo por lo general uno se da cuenta que hubiera podido aprender más? El día que se muere el pastor. O que lo traslada. Uy, no, pero si estuviera aquí el pastor, Dios mío. O se murió, lo trasladaron y dice, estuviera aquí el pastor fulano. Uy, él hablaba de eso, pero yo no le entendí bien. Claro, ¿sabe por qué no le entendió bien? Porque uno estaba ahí sentado y uno sabía más que él, y mientras el pastor predicaba su mensaje, uno se predicaba el de uno. Entonces no alcanzaba a oír lo que el pastor estaba diciendo, porque el pastor estaba diciendo esto. Entonces uno allá acaba el mensaje, uno lo completa y dice, no, si el pastor, mire, ya yo también estudié esos libros, y el pastor pusiera aquí tal texto y comienza uno a predicar su mensaje que no oyó el que el pastor dijo. Y estaba ahí sentado y estaba en comunión, pero no alcanzó a oírlo, no alcanzó a entenderlo. No era que estaba revelado, no, esa es la naturaleza del ser humano. Pero ¿cuántos creemos en este día que el Señor tiene lo mejor para nosotros? Los desastres que se ven venir se pueden solucionar si uno hace lo correcto a tiempo. Este no lo hizo. Claro, era voluntad de Dios. Este no lo hizo. Tuvo las dos cosas en la mano. Tan solo hubiera dicho ese día, no, es mejor el consejo de los ancianos. Tan solo con eso, humanamente uno diría, habría podido cambiar el rumbo de su vida y no hubiera perdido todo un reino. Fue cuestión de 3 días, dice. En 3 días lo perdió todo. Se lo digo otra vez, se lo voy a decir y termino. Fue cuestión de solo 3 días. No fue más, solo 3 días. En 3 días lo perdió todo. No fue más, en 3 días. En 3 días perdió un reino. Cuán rápido se pueden perder las cosas, ¿no? Pero en esta hora queremos orar y pedirle al Señor, ayúdame, Señor, que cuando yo vea venir un desastre, yo pueda decir, alto ahí, Samuel, vamos a arreglar esta situación. Póngase de pie el que quiere orar, por favor.